Radio Victoria 1340 AM. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es Amor Divino. Amor Divino. Un programa de reflexión y enseñanza profunda de la palabra de Dios, presentado por la Iglesia Cristiana Amor Divino, ubicado en El Paso, Texas, en el 3493 Ascensión Street, código postal 79938, frente a la escuela Montana Vista Middle School. Teléfono área 915-307-2200. En Ciudad Juárez, Rivera Medanos, número 560, fraccionamiento Riberas del Bravo, atrás de Supergas. Teléfono área 656-215-2702. Email amordivino05@gmail.com. Con ustedes, el conductor de este programa, el pastor Oscar Marroquín. Querido radio oyente, estás escuchando en estos momentos tu programa Amor Divino. Y somos los pastores Oscar y Joyce Marroquín de la Iglesia Cristiana Amor Divino, como todos los viernes de 8 a 9, para compartirte algo del corazón de Dios. Así que nos es de mucho gozo, de mucha alegría poder hoy estar nuevamente contigo. En esta mañana Dios tiene planes, propósitos, Él nunca se va a equivocar. Así que no es coincidencia si vas en el carro, estás en casa, donde estés. Yo te invito a que dejes un tiempo ahí para escuchar y recibir del Señor. Y esta mañana quisiéramos traerte una palabra del Señor que te aliente, que te anime, que te fortalezca. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que prepara tu corazón. Aquí está mi amada esposa conmigo para que juntos hoy compartamos la palabra preciosa del Señor. Estamos muy contentos de estar esta mañana aquí con las bendiciones del Señor, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y misericordioso a todo aquel que le ama, a todo aquel que teme a Él. Dice la palabra de Dios que bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjate, gózate con esta promesa, con esta palabra del Señor. Bienaventurados son aquellos que temen a Jehová, aquellos que le aman. Y dice la palabra de Dios que te irá bien, que te irá bien. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Así que gózate y alégrate. Él es todopoderoso. Él es aquel que te ama, aquel que te escogió, aún desde el vientre de tu madre, Él te formó. Así que en esta mañana, mira, donde quiera que tú estés ahorita, queremos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, y que aún en medio de la situación que estás pasando, del problema que estás pasando, aún en medio de todo lo que tú estás pasando ahorita, quiero decirte que el Señor te conoce y sabe por lo que estás pasando. Dios tiene pensamientos de bien. Él dice que te irá bien si tú le temes y crees en Él. Así que esperamos que esta palabra sea de vida para ti. Esperamos que te encuentres bien y con el gozo y la fortaleza del Señor en esta mañana. Y la luz, solo tenemos lámparas, tenemos focos, pero lo que realmente hace que ese foco se encienda es la energía. Si nos llegan a cortar la luz, podremos tener lámparas bonitas, focos bonitos, pero si no tenemos la energía que provoca que esos focos prendan, estaremos a oscuras. Y así es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros que nos da la gracia, el favor, la unción de Dios, y quisiéramos hablar un poco de eso. Allá en Juan 14
el Señor empieza a preparar a sus discípulos, pero Él ahí en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vosotros vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él los empieza a preparar y les da el sentir: no se turben, yo voy a estar proveyendo para ustedes. Y en el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: yo rogaré al Padre y os daré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estuvo con los discípulos, pero el Espíritu Santo estaría con ellos y en ellos. El Señor les aseguró que eso era más conveniente para sus vidas. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiese sido así? Entonces, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué la importancia de recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es muy importante para caminar con la presencia de Dios. Los discípulos estuvieron con el Señor, comieron, habitaron, caminaron con Él por 3 años y medio. Ellos vieron cómo Jesús resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, pero antes de irse a la cruz y terminar la obra que el Padre le había sido encomendada, reunió a sus discípulos y en la última cena Él les hizo una declaración muy sorprendente. Allá en Juan 16:7 les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendríamos a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, el Señor Jesucristo les estaba diciendo: para ustedes es mejor que yo me vaya, pues así podré enviarles al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y por qué razón es mejor? ¿Por qué era mejor para ellos la venida del Espíritu Santo? Porque dice eso: yo rogaré al Padre que es de otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo es tan necesario en nuestra vida, porque ya el Señor Jesucristo caminaba con ellos, pero ahora el Espíritu Santo estaría en nosotros, estaría con nosotros. Eso el Señor lo aseguró, porque es tan necesario en nuestras vidas. ¿Qué habría sucedido si esto no hubiese sido así? Podemos afirmar con toda seguridad que si para Pedro, para Juan, para cualquiera de los apóstoles, al llegar ese Consolador prometido y caminar con Él, la experiencia no hubiera sido igual o mejor que haber caminado con Cristo, ellos se habrían decepcionado mucho. Pero vemos de pronto a Pedro caminando y aún su sombra sanando. Vemos a Pedro hablando con un poder. Ahí en Hechos 2 empieza a dar un mensaje y la gente dice: ¿qué no es este alguien del vulgo? ¿Cómo es que habla estas cosas? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da un poder de Dios, nos da una gracia de Dios. Y hoy en este tiempo, más que nunca, cuando estamos enfrentando tanta lucha, cuando estamos enfrentando tanta oposición, cuando estamos enfrentando un ataque muy, muy feroz del enemigo, necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesitamos saber que Él quiere caminar con nosotros. Él camina con nosotros. Entonces, la presencia de Dios es urgente y el Espíritu Santo, entonces, Él quiere caminar con nosotros. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, el Consolador viene a nosotros para guiarnos, para enseñarnos las cosas. Es tan urgente en la vida de un cristiano suplicar: Espíritu Santo, guíame, guíame. El Consolador viene para quedarse y darnos paz. Los discípulos hubieran estado muy turbados, muy molestos en sus corazones
si no hubieran recibido lo prometido. Por eso el Señor les dijo: vayan a Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que tú eres y yo somos como una lámpara que nomás está ahí si no tiene la energía del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que nos dé el Señor la gracia, nos dé el Señor el entendimiento, porque es urgente en estos días depender del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Entonces, como primer punto, necesitamos entender que necesitamos recibir al Espíritu Santo para caminar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como comentabas tú, o sea, los discípulos vieron cómo Jesús sanó enfermo, echó fuera demonios, multiplicó la comida, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo reposaba sobre él, y como el Señor también quiere que el Espíritu Santo esté en nosotros y more en nosotros, como dice la palabra de Dios. Dice: y si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué importante es que el Espíritu Santo esté con nosotros y more en nosotros. El Consolador vendría para quedarse con nosotros y darnos la paz. Por eso el Señor, al ascender a los cielos, iba a dejar este Consolador. Al prometer Jesús que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, lo que estaba ofreciéndonos era la presencia de Dios en nuestra vida. David le dijo: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué importante es que entendamos que la presencia de Dios, en la presencia de Él, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay ese gozo que nos mantiene firmes en tiempos de necesidad, en tiempos donde estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida. La presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y esto nos trae la paz, la fortaleza que necesitamos. Esta promesa y experiencia del bautismo del Espíritu Santo que Dios ha ordenado para aquellos que lo siguen es tan poderosa y buena que puede cambiar las metas y deseos del corazón humano y producir que no estemos satisfechos con otra cosa en este mundo más que con la presencia de Dios. Qué importante es que entendamos este punto para que podamos vivir una vida en plenitud, para que podamos vivir una vida en gozo, para que podamos confiar en el Señor en todo momento, aún en circunstancias difíciles que estamos pasando a través de nuestra vida, sabiendo que el Señor dejó el Consolador, el Espíritu Santo, que trae paz a nuestro corazón en medio de cada situación que estamos pasando a través de nuestra vida. Y si entendemos esto, va a haber en nuestro corazón el gozo, la paz, la confianza que necesitamos, como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, también dice su palabra, ¿verdad? Para que caminemos en esta vida con el gozo que Dios quiere que caminemos, mi amor. Y qué precioso, porque como primer punto que vemos es que es caminar en la presencia del Señor, y dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, cuando alguien piensa en el Espíritu Santo, a veces piensa que solo es porque yo quiero ese poder, porque
pero si somos entendidos, estamos enfrentando situaciones difíciles todo el tiempo. De pronto enfrentamos alguna situación adversa, enfrentamos algún problema, algún peligro, alguna enfermedad, siempre. Así es la vida del cristiano. Yo creo que, no sé si tú que me estás oyendo estás en alguna burbuja y sobre ti no hay ninguna aflicción, ninguna preocupación, ningún problema, pero creo que si estamos en esta tierra y estamos en el proceso esperando al Señor, creo que estamos confrontando, como todo cristiano, dificultades. Creo yo que son necesarias, porque ayer me encontraba una persona y que en algún tiempo con mucho dinero, y me decía, cómo he estado batallando y ahora parece que esto y que lo otro, y le decía yo a esta persona, mira, dale gracias a Dios, porque si tú ahorita estuvieses como tú quisieras estar, estarías ahorita con mucho orgullo quizás, sintiendo que tú puedes, que tú haces. Así que de veras, verdaderamente, dale gracias a Dios que no te ha faltado nada. Dios te ha proveído un techo, te ha proveído para tus hijos, te ha proveído, no te ha faltado nada, no has tenido en exceso. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cual sea mi situación, a tener y a no tener. Entonces, qué precioso es que el plan divino es mantenernos dependiendo de Dios. Si las cosas se hacen a nuestra manera, tengamos por seguro que siempre el corazón de uno está siempre buscando metas equivocadas. Por eso el Espíritu Santo también tiene una función importantísima. Los discípulos recibieron la promesa, estaban muy entusiasmados de ver cómo el poder de Dios se manifestaba para sanar, para tocar, que era algo muy precioso. Pero yo quiero decirte, todos ellos, sin excepción, fueron sometidos a procesos, a martirios, a azotes, a encarcelamientos, a naufragios, y se sometieron a eso por el poder del Espíritu Santo. Sabes que la historia cuenta que Juan fue hervido en aceite, pero sobrevivió. Fue hervido en aceite. Imaginemos eso. Él fue, después de hervirlo en aceite, el Señor no tuvo poder ese aceite hirviendo sobre su cuerpo, y después lo enviaron exiliado a la isla de Patmos, donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Qué precioso el plan de Dios. A este hombre lo sacan fuera por hablar la verdad. A Juan lo quieren, no lo pudieron matar y lo desterraron, lo mandaron a una isla solo allá a Patmos, pero ahí dice que cuando él estaba en el Espíritu, dice literalmente la palabra, cuando estaba en el Espíritu le fue dada la revelación de Jesucristo a través del Apocalipsis. ¡Qué precioso! Los otros 10 discípulos murieron como mártires. Ellos fueron gozosos a la tumba predicando la palabra, el mensaje hasta el final de sus vidas. Y allá la palabra en Ezequiel 39 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, mi presencia, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí vemos cómo el Señor relaciona su rostro a la presencia de Dios con el Espíritu de Dios, porque principalmente a través del Espíritu la visitación de Dios llega a nuestra vida. Por eso qué importante es que no solo pienses en el Espíritu Santo como un poder, sino como una gracia para entender el plan de Dios en nuestra vida, precioso. Por eso los discípulos se sometieron. Dice que Pablo fue apedreado y lo dejaron casi como muerto. Allá lo vemos en los Hechos, a partir del capítulo 10, dice que él se levantó y animó a los discípulos del Señor. Ánimo, estaba todo golpeado, ya lo veo, lo dejaron abandonado, casi como muerto. Ya me imagino cómo estaba su rostro, inflamado, golpeado, y él se para en el poder del Señor y los anima a seguir adelante. Es necesario que a través de tribulaciones entremos en su reino. Entonces, a veces tú y yo no podemos resistir
la dificultad o estamos pasando por una situación de un hijo, de una situación, y de pronto empezamos a sentir desánimo, no siento que el Señor me responde, no, el Señor está ahí porque Él da la gracia para entender que es necesario que pasemos situaciones para depender, para clamar. Si esas cosas no suceden, no somos intercesores. Si no estamos ahí pasando, no podemos interceder con un corazón genuino, lleno de clamor. Cuando tú empiezas a interceder por la salvación de tu hijo, en lugar de estar en una angustia, en una queja ante Dios, estás intercediendo: Señor, sálvalo. Yo creo que tú tienes el poder. Yo creo que tú tienes el poder para tocar, Señor, y aún en medio de que él ahorita, Señor, pareciera que te da la espalda, Señor, ten misericordia y tócalo. Entonces, la promesa, la experiencia de ser llenos, bautizados en el Espíritu Santo, Dios lo ha ordenado a los que lo siguen, y es poderosísimo y es bueno para nuestra vida, para que entonces sean cambiados nuestros anhelos, nuestros deseos, que siempre en el corazón humano, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, pero Dios lo conoce. Así que hoy queremos transmitirte, necesitamos, el Señor dijo, vayan y reciban poder, vayan a Jerusalén porque van a recibir ese poder para ser mis discípulos, pero no solo para que sientas ese poder para orar y que otros sanen, sino para estar entendiendo el plan precioso de Dios en nuestra vida. Así que también vemos que el Señor habla de otro punto muy importante del Espíritu Santo. Habla de otro punto importante del Espíritu Santo, y es recibir las arras de nuestra herencia. En Efesios 1, el verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando nos casamos, yo no sé si tú diste ese compromiso, unas arras, era como un compromiso hacia tu esposa, hacia esposos, de que tú ibas a cuidar, de que tú ibas a proteger. Entonces, las arras es lo que Dios nos ofrece como adelanto, como enganche, de que vamos a recibir una herencia que Él tiene para nosotros. Ese enganche es algo tan especial, seguramente esa herencia va a serlo de una manera gloriosa. Así que entendamos, el Espíritu Santo es para que caminemos en la presencia de Dios, y son las arras, es lo que Dios nos ha dado como un adelanto de que vamos a tener una herencia en el Señor. Y qué importante es que le pidamos al Señor de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que le pidamos, dice que el Señor nos lo dará abundantemente si se lo pedimos. Yo creo que es un clamor en nuestro espíritu el hacerlo, ¿verdad? Y ahorita que estábamos comentando acerca del Espíritu Santo, me vino a la mente la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando le dice Jesús a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué tremenda es la palabra de Dios, porque aquí más adelante habla que de esta agua es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, porque aquí en la palabra dice
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo que le dijo a la samaritana. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él estaba hablando al decirle a la mujer samaritana: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda es la palabra! Porque la palabra de Dios nos habla claramente. Esos ríos de agua viva, el Espíritu Santo. El Señor le estaba hablando a la mujer samaritana del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aquel que llena tu ser interior, donde esos ríos de agua viva fluyen a través de tu vida, de tu vida. Por eso el Señor sopló vida al ser humano. Al soplar el vida, el Espíritu Santo vino sobre el ser humano. ¿Cómo necesitamos esos ríos de agua viva en nuestro corazón, para que aún sintamos el gozo después de esta situación? Cuando esta mujer samaritana estaba con el Señor, hubo en ella ese gozo en el cual ella corrió a sus familiares, a la gente de ese lugar de Samaria, a decirles, a contarles lo que Jesús había hecho en su vida. Al encontrar al amado, al esposo, esos ríos de agua viva fluyeron a través de ella para poder declarar la palabra a aquellos que la necesitaban, aquellos necesitados, aquellos sedientos, y ellos fueron con Jesús y encontraron la vida, el Espíritu Santo que te hace traer ese gozo, el hablar de Jesús, el hablar lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo Él se manifiesta a través de vasos para que la vida de Cristo fluya a través de ti, el Espíritu Santo. Qué importante es que aprendamos y entendamos esta verdad tan maravillosa en nuestra vida, para poder vivir una vida llena de poder del Espíritu de Dios. Qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, mi amor. Ella experimentó esas aguas y el Espíritu Santo sobre ella, y había un gozo y una unción y un poder para hablar. Y como vimos, el primer punto que nos urge entender es para caminar en la presencia del Señor. Ella empezó a caminar con otra visión, con otro entendimiento. Yo no sé cómo te sientes ahora, ¿verdad? Vamos a la iglesia, pero de pronto sentimos un sequedal, un vacío. Él quiere hablarte hoy. El Espíritu Santo es el que te da la guianza para tener ese gozo y ser guiado a la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es tan urgente en nuestra vida para caminar en la presencia del Señor. Son las arras de nuestra herencia. Fíjate, dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice que por ser hijos de Dios Él tiene una herencia para nosotros. Somos herederos de Dios. Él mismo es nuestra herencia. ¡Qué precioso! ¡Qué esperanza tenemos! Cristo dice en nosotros la esperanza de gloria. Pero fíjate, otro punto más. Ya vimos que necesitamos al Espíritu Santo para caminar en la presencia de Dios, que necesitamos porque son las arras de nuestra herencia, es la promesa, es el enganche que Dios nos ha dado, esas arras. Pero también este punto es importantísimo: recibir poder para ser como Cristo,
para ser como Cristo, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes no es para manifestar muchos dones espirituales o milagros, como te decía ahorita, sino para hacer que nosotros nos convirtamos en testigos de Jesucristo, o sea, que seamos expresiones de lo que Jesús es. A través del Espíritu nos es impartida la vida misma de Cristo. El Señor no nos salvó únicamente para librarnos del infierno o que seamos buenas personas. Él quiere tomar el control de nuestra vida y gobernar en nosotros, porque Él es el Rey. Dice Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo quiere fortalecernos con poder en el hombre interior y